Gracias, Miguel. Fuerte abrazo para la mesa de Equipo F después del triunfo ante Seattle Sounders en la ida de los cuartos de final. Ayer por la noche en el Estadio Universitario, el equipo de Tigres regresó a entrenar en San Nicolás de los Garza para pensar oficialmente en el duelo ante las Chivas del próximo sábado. Cabe mencionar que Marco Farfán está descartado para el duelo ante el rebaño sagrado. Continúa con el tema de su rehabilitación y bueno, la única duda hasta este momento es la situación de Vladimir Loroña. El futbolista mexicano ayer presentó una lesión en su muslo derecho. Se esperan estudios médicos en las próximas horas y fuentes dentro de la institución universitaria nos comentan que difícilmente puede haber actividad el próximo sábado ante Chivas, pero los doctores de Tigres lo van a esperar hasta el último minuto. El plantel este día con trabajo regenerativo también de cara al duelo ante Chivas. Vamos con Diego Ibey, él tiene las novedades del rebaño. Saludos, Oscar, continuando con información de las Chivas Rayadas del Guadalajara desde Verde Valle. Aproximadamente 100 aficionados esperando los jugadores tras la penúltima práctica de cara al duelo ante Tigres. Y bueno, lo que ha preparado Gaby Milito a falta de un entrenamiento es repetir alineación, la que utilizó contra los Pumas de la UNAM, a pesar de las críticas que han surgido en el medio campo por no utilizar al seleccionado nacional Brian Gutiérrez. Bueno, fuentes nos señalan que ha trabajado con Luis Romo y Rubén El Oso González en el medio campo, por lo tanto pinta a repetir el 11 ante el conjunto de Tigres, también con el estado anímico positivo, además de que el conjunto felino tuvo actividad entre semana. Consideran aquí que eso no será una ventaja, dado a los suplentes que también posee el conjunto regiomontano. Por otro lado, cabe señalar que Omar Gobea se pronosticaba que su baja al menos iba a ser contra Tigres, sin embargo fuentes nos señalan que será al menos hasta la última jornada, siendo ante los Xolos de Tijuana. En la información que tenemos, regreso contigo, Mike. Gracias, Diego. Bueno, Tigres es un equipo que tiene doble competencia. Chivas, ese es un factor importante, sí, ¿no? Que creo que ha jugado a favor de Chivas, claro. Ha navegado sin doble competencia. Así es. Y lo ha hecho muy, muy bien. Llama la atención, Sergio, ¿qué opinas del hecho de que repita con Romo en la media, sí, a pesar de que fue su primer empate del torneo? Exacto. ¿Debe Milito repetir la fórmula o hay que retomar con Romo como central? Por que es lo Campillo, que mejor? claro, y Gobea al medio campo. Y Gobea o Brian. Sí, o no Brian con el Oso. Exactamente. De acuerdo, depende que busque, depende que quiera. La clave del partido del empate contra Pumas fue Keylor Navas para mí. O sea, Keylor sacó 10, literalmente. 10 intentos que iban entre los tres palos. Tigres también tiene portero, le sobra con Nahuel. Entonces, si Chivas busca con esa dinámica, con esa intensidad, esa intención que han tenido tan ofensiva, me parece que Tigres los vence. Chivas tendría que ser más precavido en el Volcán para mí. Aprender un poco de, sí estuvimos encima de Pumas, pero nos faltó contundencia. Si no lo hace Jared, no va a hacerlo, lo debe ganar Tigres. Porque la única forma y como ha salido adelante Chivas es la presión. Jugando lo que sabe. Sí, sí. La dinámica, no va a jugar a defenderse. Va a jugar a apretar, va a jugar a correr y entendiendo también que Tigres tiene esta seguidilla de partidos, le tiene que mover. Sí. Tiene que mover Guido, ¿no? Entonces, sí. Va a ir a Seattle, que está muy bravo. No hemos visto un solo partido de Milito, un solo partido de la era de Milito haciendo eso. O sea, no lo va a hacer. Saliendo a defender, claro. No lo va a hacer. Y creo que haría mal, porque tampoco es que tenga los mejores defensores. Realmente el equipo que tiene es un equipo dinámico, un equipo que va al frente, un equipo que aprieta, un equipo que asfixia. Y así logra defenderse. En medio campo tiene de marca, sí, a Romo, pero también le gusta ir al Oso González. Al Oso es el único que tiene en media cancha, que sí te corre todo el partido, y los centrales. De ahí en fuera, al que le pongas, se va a ir especialista. Pues no creo que sea contra Tigres lo más inteligente que se estén yendo Richie, que se esté yendo el Pero no es más peligroso traicionarte a tu filosofía de juego. Pero no digo traicionarte, o sea, no digo encerrarte como el América en Nashville. Bueno, no lo veo así. Pero quizá no lo veo así. Solo lo digo, prioridad. Quizá eso le gusta el partido es más para no le debe gustar eso al americanismo. No, a mí me daría vergüenza, pero afortunadamente no soy americanista. Jugar más con un Rubén El Oso González. Esto seguro. Justo para tener un contención que no tiene tanta salida, pero que aprieta, que muerde, que mete la pierna muy fuerte, que recupera y que de cierta manera le da mucho equilibrio y formando un rombo se salen los laterales. Y veremos ya para este juego. Ahora, pero sí o no, perdón. Sí, no, dale. ¿Sí o no?
si Brian sigue en la banca. Parece que sí. ¿no? En el partido pasado entendías que venía de la fecha FIFA, ¿no? Bueno, jugó de los que más jugó. Ahí está. Hay que darle descanso. Pero ahora hay que ver si lo va a utilizar de inicio, porque para Javier, pues en los 2 partidos contra Portugal y Bélgica, fue titular. No, Brian, yo creo Con que la está selección. ahorita, si empieza el Mundial Regresas a mañana tu es equipo, titular. Y con Chivas, en la Liga, no lo eres. No ha sido titular en la segunda mitad del torneo. Ni lo será, porque el reporte de Diego va a repetir el 11. Con Romo como volante, Brian en la banca, los 3 centrales que actuó contra Pumas. Y yo creo que eso es un tema. O sea, ¿cuántos casos hemos visto así de que suplentes en tu equipo y titular en selección? No es muy común. No es. No es muy común, O pero sea, hagan sí memoria, existen, ¿no? pero sí existen. Es dificilísimo. No es. Sí existen. No es. Dime uno. O sea, sí, Últimamente no se me viene a la cabeza, pero sí existen. habrá que revisarlo, o sea, realmente es muy, muy excepcional. Podemos poner el dato que recién estaba ahí en pantalla de cómo le va a Chivas contra equipos de la parte alta de la tabla versus con el resto de la liga, porque a mí sí me parece muy significativo. Contra top 8 de la liga, o sea, 7 rivales o 6 rivales a los que ha enfrentado Chivas hasta este momento, en zona de liguilla, 3 victorias, 2 derrotas y este es el primer empate. 2 empates. No, son 2 derrotas, Toluca y Cruz Azul. y empate. Y el empate que es el primero que tuvo en el torneo contra Pumas. Pero me llama la atención que el ultra ofensiva Chivas, 9 goles, En 6 partidos. y 7 recibidos. Contra el resto de la liga, a quienes también hay que ganarles y es que tienen la base de puntos a Chivas en la cima de la competencia, está muy bien. Así Pero contra los que vas a disputar el título, Sergio, Sí, dice Así es. mucho. a Chivas le va Sí, mal. sí, sí, Bueno, totalmente. dice o no mucho. tan bien como le va contra el resto de la liga. Exactamente. Y ahí podríamos decir que hay niveles. Sí. Chivas, ¿es contendiente? Sí. ¿Es candidato? Sí. Cuando se debilite en liguilla, yo digo que ya va a haber otros mucho más favoritos. ese es otro. La verdad, ese es otro tema, pero ya perdieron contra Cruz Azul. Si tú quieres pelotas paradas, un partido competido, pero perdieron. Y Toluca sí los exhibió saliendo de una fecha FIFA, sobre todo en la primera parte en Toluca. Tigres apenas se mete ese top 8 ahorita, pero sabemos que tiene la calidad de top 4, top 5 del fútbol mexicano. Sí veo a Chivas si sale y también pienso que lo va a hacer. Oye, Michel, ¿por qué está menospreciando a nuestro muchacho? No, ¿por qué? ¿A quién? Es Hormigol. Ah, Hormigol, me parece. Santigol, Hormigol, Ándale. pero tenemos gol. Ándale, de tenemos momento. gol. A ver, Diego, adelante, ¿cómo llegan las Chivas? Saludos, Michel. Sí, respecto a las palabras de Gorriarán, mira, si no se le considera grande un equipo hoy en pleno jueves, 1:30 de la tarde a 30 grados centígrados, aproximadamente 100 aficionados aquí esperando a los jugadores para obtener una firma o una fotografía. Ya enfocándonos en lo que señalas, bueno, el entrenamiento concluyó hace 1:30 aproximadamente. A pesar de esta declaración también de la posible ventaja que pueda tener Chivas en cuanto a lo físico, aquí no lo perciben así, contemplando que el conjunto de Tigres tiene también suplentes que puedan ser titulares en ese conjunto, mientras que en cuanto a la alineación que plantea Gaby Milito, sin modificaciones. En el medio campo ha existido las incógnitas dentro de la afición, de los medios de comunicación, del por qué no juega Brian Gutiérrez, seleccionado nacional. Y en este caso consultamos y no, Gaby Milito planea utilizar de nueva cuenta a Rubén El Oso González y Luis Romo en el medio campo. Le dolieron a Diego Ibey las declaraciones de Gorriarán, Tuca. Creo que Sí, le dolió ¿verdad? más que a las Chivas, Sí, la verdad. lo que vi. Bueno, ahí están. También conoces bien el entorno del Guadalajara. Esto es habitual, ¿no? Lo que Claro. vemos en este momento que nos presentaba Diego Yo Ibey. todavía acepto que estén ahí porque es semana de Pascua y todo eso. Están las vacaciones. y Pero todo cuando yo estaba allá y empezaba a contar mucha gente, decía, a ver, ¿por qué no se van a trabajar? Y ustedes, niños, ¿por qué no están en la escuela? Bueno, el otro día Hormigol salió y le regaló autógrafos Ah, sí, y qué fotos a padre. los- Tú los invitabas a ser gente productiva. Yo la verdad, o sea, todos los 4 años que pasé ahí, no, es impresionante. ¿Coincides en lo de Brian que nos decía Diego con Milito? Vaya, ¿coincides en que no está quizá en el ritmo para ser titular en este momento? Sobre No, todo después de lo bien que jugó con selección. No creo que sea situación de ritmo de juego. Yo creo que es una situación táctica. O sea, en lo cual el Oso es un muy buen recuperador, el Romo es un jugadorazo para mí, proyecta mucho adelante, sabe llegar, entonces tú tienes un mediocampo más sólido.
Y sabemos que la transición en esta zona es muy importante, que no te ultrapasen con tanta facilidad y que tú puedas hacer contra el equipo rival. Y yo creo que contra Tigres es muy buena decisión de Milito. Yo te voy a decir una cosa. Para mí, desde ahorita, el entrenador del torneo es el señor Milito. ¿Vale? Pues en eso estamos de ¿Y tú acuerdo. quién piensas que es entonces el entrenador del torneo? Señor Milito. Ah, no, Es más, pues, es que sí. como dijiste bueno, como Sí, diciendo... es más, yo te voy a decir una cosa. Si queda campeón con todo lo que le van a sacar, que él sea el siguiente de la selección. Porque yo no conozco a ninguno. Ahí sí, sí. Yo no Sí lo conozco a sentí, ninguno. ahí sí lo sentí, ahí sí lo sentí dolido, ahí sí lo sentí dolido. A Diego y Bey le dolieron las declaraciones de Gorriarán y a Dionisio, No, no. pero sobre todo a César A mí no me- Caballero a mí no me le metas- molestó que el a mí no me Tuca haya metas en dicho que esa- ya desde hoy en esa el ganador canasta. del A mí no me torneo, metas Javi en esa Milito. canasta. Bueno, Bueno. a ver, Oscar Gallardo, ¿cómo llegan los qué poquito Tigres nos ahogamos, pero bueno. después de jugar este partido allá en la CONCACAF Champions Cup, donde se llevaron la victoria? Decía Gorriarán que la ventaja, al menos física, es para el equipo de las Chivas. Oscar, adelante. Sí, ¿cómo estás, Michel? Fuerte abrazo para la mesa de fútbol picante. Bueno, primero nos enteramos que elementos como Fernando Gorriarán y Nahuel Guzmán, inmediatamente cuando termina el partido ayer en el Volcán Universitario, en el vestidor lo primero que hacen es consolar a Ángel Correa, porque el jugador argentino, el campeón del mundo, no la pasó bien en esos minutos posteriores a la falla del penal. Me cuentan que Correa ya entrenó bien hoy en el trabajo de recuperación y ya piensan en el compromiso ante las Chivas. La baja de Marco Farfán ya está cantada, pero Michel, el tema de Vladimir Loroña por una lesión en su muslo derecho, me cuentan en el entorno médico de Tigres que no va a estar al 100% para este fin de semana. Ayer veíamos cómo Joaquín Enrique entra después de la lesión del mexicano, pero van a tratar de que llegue hasta el último minuto, lo van a evaluar. Sin embargo, me parece que más que una duda, Loroña sería la segunda baja para los Tigres, que ya le dieron vuelta a la página a esas dos derrotas ante Tijuana y Juárez en la liga. ¿Qué pasa, Oscarín? ¿Cómo estás? Saludos de César Caballero. Retomando un poco el tema de Correa, ¿qué tanto ruido crees que le haya hecho esos rumores de un supuesto interés de River Plate, de que ya lo están buscando, que podría ser su sueño llegar a jugar ahí? ¿Qué tanto se han enterado de eso? ¿Qué tanto le pudo haber movido al jugador? Porque también es una cosa que le interese y otra que la puedan comprar, porque Correa no cuesta poco y la economía no es la misma en Argentina que en México. ¿Tú cómo ves esa parte? Sí, qué gusto me da saludarte, César. Bueno, de nueva cuenta, los clubes sudamericanos con el tema de los sondeos, en este caso lo de Ángel Correa. Mira, investigando me cuentan que no existió en los últimos días una oferta formal, simplemente fue un sondeo, un acercamiento, pero la realidad es que Ángel Correa tiene contrato hasta el 2030. Investigamos en su entorno, el campeón del mundo está cómodo en Nuevo León, su familia, su esposa, sus hijos están cómodos en la Sultana del Norte y Ángel se quiere quedar. Es la realidad. Ángel no quiere partir a River Plate o a Sudamérica o regresar a Europa en este momento. Está tranquilo y es lo que te puedo confirmar hasta este momento. Pero qué Que odioso tiene modus dinero operandi tienen los clubes. para llevarlo. Bueno, no es siempre Argentina, seducen es a los Brasil. futbolistas. Siempre hacen eso. O sea, por ejemplo, Boca Juniors lo hace mucho con los jugadores del América. Sabían perfectamente que si iban a poner plata no les iba a alcanzar y ¿qué hacían? Primero le hablaban al jugador, Pero lo eso ponían no al lo veo mal, jugador yo creo que inconforme. cada quien pone sus No, prioridades. pero hay que tener cierta ética, Michel. Hay que tener Cada quien cierta pone sus ética a la hora prioridades. de Si está conducirse. diciendo Oscar que el jugador no se quiere mover, Sí. pues no se va a mover. En eso, ¿Cuál es el en eso problema? tienes razón. Pero ¿por qué vas y lo haces de esa manera? Cuando podrías hacerlo directamente con la directiva del club, con el agente del jugador, pero no vas y hablas con el jugador para que lo saques de ritmo, lo saques de concentración y terminen sucediendo. Eso depende del jugador Ese modus operandi de los y del clubes técnico. argentinos, Está a mí bien. me parece de ampones el tratar de llevarse a los futbolistas de esa manera. Bueno, todos ven Brasil sí favoritos a tiene Tigres, ¿no? dinero para llevarlo. Argentina no. El Guadalajara está en un momento que cualquier chiverío soñó durante años desde la tribuna, desde el sillón de la casa y desde esos grupos de WhatsApp familiares, donde siempre había alguien que decía que este semestre iba a ser diferente sin que nadie le creyera del todo, porque cuando un equipo lidera la tabla, clasifica primero a la liguilla, tiene a Europa tocando la puerta con ofertas millonarias, está a punto de cambiar de patrocinador en uno de los movimientos comerciales más importantes de la historia reciente del club, y encima de todo tiene a su técnico diciendo públicamente que su mejor jugador es precisamente el que muchos en la afición habían cuestionado durante meses. Uno como chiverío tiene que reconocer que lo que está construyendo Gabriel Milito en Guadalajara es algo que va mucho más allá de un buen torneo y que tiene los ingredientes de un proyecto que puede marcar
una era completa en la historia del rebaño sagrado, pero el fútbol nunca permite que la fiesta sea perfectamente redonda, sin que aparezcan las complejidades que la hacen interesante y que generan las conversaciones que mantienen viva la pasión de una afición que lleva décadas viviendo el chiverío con una intensidad que ninguna racha mala ha podido apagar completamente, porque en Guadalajara hay decisiones tácticas que van a generar debate antes de que llegue el partido más complicado de la recta final. Hay una tabla de posiciones que, aunque favorece al rebaño, todavía guarda trampas matemáticas que Milito no puede ignorar aunque prefiriera hacerlo. Hay un estadio que en este momento no tiene ni un centímetro de pasto, mientras Europa manda ofertas y el Mundial se acerca con una velocidad que no da tiempo para respirar, y hay una postura de la directiva frente al mercado internacional que dice con toda la contundencia posible que este proyecto no está en venta por menos de lo que vale, sin importar cuántos clubes del viejo continente llamen a la puerta. Y para completar el cuadro con todos sus colores, Nike está llegando al chiverío de una manera que todavía no puede confirmarse oficialmente, pero que ya es el secreto más conocido del fútbol mexicano. Así que si creen que el Clausura 2026 del rebaño es solo una buena racha pasajera, espérense a leer todo lo que está pasando alrededor de este club, porque la realidad supera con creces cualquier narrativa que uno pudiera inventarse. Dejen su like y su comentario, que hoy el chiverío tiene noticias en todos los frentes y todas merecen la atención que se les está dando. Vamos a comenzar hablando primero sobre el partido que tiene al chiverío con los nervios a flor de piel esta semana, porque la visita a Tigres en el Estadio Universitario el próximo sábado 11 de abril a las 17 horas no es un compromiso cualquiera, aunque el rebaño llegue como líder indiscutible y con el boleto a la liguilla ya en la bolsa. Y hay que decirlo con toda la honestidad que la situación merece, porque los felinos llegan a este partido con una energía y una motivación renovada que hace apenas una semana no tenían, ya que el triunfo ante Seattle Sounders en la Conca Champions les sacudió esa racha negativa que los tenía con el ánimo por los suelos y con la afición cuestionando el proyecto de Guido Pizarro, y un equipo que acaba de ganar un partido internacional siempre llega al siguiente compromiso con una confianza que los números en la tabla no reflejan completamente. El propio Guido Pizarro fue muy claro después del partido ante Seattle al decir que su equipo ha mejorado en el juego y que el resultado es consecuencia de esas mejoras que van a cambiar el chip para el fin de semana y que irán a afrontar el partido ante Chivas con la intención de lograr una victoria en casa con su gente. Y esa declaración no es la de un entrenador que llega resignado a su estadio, sino la de alguien que cree genuinamente que su equipo puede complicarle la tarde al líder del torneo si sale a jugar con la misma intensidad que mostró en el partido continental. Para Milito el panorama de bajas es claro y sin demasiadas sorpresas, porque 4 jugadores están descartados de manera definitiva, siendo Eric Gutiérrez y Alan Pulido los ausentes por diferencias con el cuerpo técnico que todos en el chiverío ya conocen perfectamente, mientras que Eduardo García y Leonardo Sepúlveda no entran en planes por nivel, y la única variable que el estratega argentino todavía no puede resolver con certeza es la disponibilidad de Omar Gobea, quien salió lesionado en la victoria ante Atlas en Estados Unidos y cuyo estado físico real para el partido del sábado es la pregunta que el cuerpo médico del club todavía no ha respondido con la claridad que Milito necesita para planificar el 11 inicial con total tranquilidad. Yo creo que Tigres en el Volcán, con la confianza del triunfo en Conca Champions, es el rival más peligroso que el rebaño puede enfrentar en este momento específico del torneo, y que Chivas no puede darse el lujo de llegar a ese partido con exceso de confianza solo porque la tabla diga que son los mejores del torneo. Ya que hablamos sobre el partido ante Tigres y la importancia de llegar en las mejores condiciones posibles, ahora vamos a hablar sobre la situación en la tabla de posiciones, que aunque favorece claramente al Guadalajara, todavía guarda complejidades matemáticas que el entorno rojiblanco no puede ignorar, aunque la tentación de relajarse después de la clasificación a la liguilla sea completamente comprensible y humana, porque el liderato que hoy tiene Chivas con 31 puntos no está tan asegurado como la diferencia actual podría sugerir a primera vista, y hay un escenario, aunque improbable, en el que el rebaño podría caer hasta el 5º lugar de la tabla general si pierde sus 4 partidos restantes, y los equipos que están detrás ganan todos los suyos, siendo Cruz Azul y Toluca los rivales más directos y más peligrosos en esa pelea por mantenerse en la parte más alta de la clasificación, porque Cruz Azul supera actualmente a Chivas por 2 puntos en la tabla anual y Toluca lo hace por 3, y esa diferencia obliga al Guadalajara a pensar en sumar puntos propios antes de depender de que otros equipos hagan el trabajo sucio por ellos. Y aquí viene la parte que tiene al chiverío con una sonrisa que no puede ocultar del todo, porque resulta que el América, el máximo rival histórico del rebaño,
podría convertirse sin quererlo en uno de los aliados más importantes del Guadalajara en las próximas jornadas, ya que los azulcremas se enfrentarán a Cruz Azul y a Toluca en sus compromisos restantes, y si logran quitarles puntos a ambos equipos, estarían beneficiando directamente a Chivas en su pelea por mantener el liderato de la tabla anual, que lleva aparejado un premio económico de $1 millón, equivalente a más de 17 millones de pesos al tipo de cambio actual, que ningún club en su sano juicio rechazaría si tiene la posibilidad real de ganarlo sin depender exclusivamente de sus propios resultados. Como chiverío, uno tiene que reconocer que existe cierta ironía cósmica perfectamente mexicana en que el América sea potencialmente el equipo que ayude al rebaño a ganar $1 millón, y que esa posibilidad exista es exactamente el tipo de giro narrativo que solo el fútbol puede fabricar con esa naturalidad que lo hace completamente diferente a cualquier otro deporte. Pensando bien, Chivas no puede ni debe depender de los resultados del América para ninguna de sus metas en este torneo, pero si los azulcremas terminan siendo el factor que le dé el liderato anual al rebaño, esa historia se va a contar en los grupos de WhatsApp del chiverío durante años. Mudando de asunto, pero con una conexión directa con ese 11 que Milito tiene que armar para enfrentar a Tigres con las bajas y las dudas que ya mencionamos, ahora vamos a hablar sobre una declaración del técnico argentino que generó más conversación de la que muchos esperaban y que dice mucho sobre cómo Milito entiende el fútbol y cómo valora las contribuciones que no siempre se miden con goles o asistencias en la estadística individual, porque en conferencia de prensa, el estratega del Guadalajara afirmó sin rodeos que Roberto Alvarado es posiblemente el mejor jugador con el que cuenta en todo el plantel rojiblanco, una declaración que para muchos en la afición resultó sorpresiva porque el Piojo lleva apenas 4 goles desde que Milito llegó al club entre el Apertura 2025 y este Clausura 2026, una cifra que para un jugador de su perfil y su trayectoria podría parecer insuficiente si uno solo mira los números de la columna de goles sin analizar todo lo que hace el mediocampista cuando no tiene el balón y cuando el partido no está generando las circunstancias ideales para que sus virtudes ofensivas queden registradas en el marcador. Milito explicó con una claridad táctica que vale la pena reproducir que el Piojo estaba acostumbrado a jugar por fuera, pero que en este proceso encontró en él condiciones muy buenas para jugar por dentro delante de los contenciones, porque técnicamente es muy bueno, es capaz de desequilibrar al jugador que lo está marcando con su habilidad individual, y cuando desequilibra y elimina al rival, se clarifica todo el juego del equipo en una zona del campo donde ese tipo de jugador marca la diferencia de maneras que la estadística convencional simplemente no captura con la fidelidad que merece. El técnico argentino también destacó el gran esfuerzo defensivo que hace Alvarado en esa posición, un trabajo silencioso pero fundamental para que el sistema funcione con el equilibrio que ha caracterizado al rebaño en este semestre extraordinario. Yo acho que Milito tiene razón en valorar al Piojo de esta manera porque los jugadores que hacen el trabajo sucio en las zonas del campo donde las cámaras no siempre llegan son tan importantes como los goleadores para cualquier equipo que aspira a ganar títulos, y que la afición que critica a Alvarado por no meter goles está mirando únicamente una parte muy pequeña de todo lo que este jugador aporta al proyecto. En ese sentido, ya que hablamos sobre las decisiones tácticas de Milito con Roberto Alvarado y cómo el técnico maneja los recursos de un plantel que tiene más calidad de la que cualquier 11 inicial puede contener, ahora vamos a hablar sobre el regreso de Luis Romo y lo que significa para la alineación del rebaño en el cierre de la fase regular, porque la vuelta del capitán a la titularidad es una noticia que en términos individuales es muy positiva, pero que en términos colectivos genera el tipo de problema que cualquier técnico del mundo quisiera tener, que es el de tener que sacar del 11 a un jugador que ha hecho un torneo destacado para darle entrada a otro jugador que también merece jugar porque su nivel y su experiencia lo justifican completamente. El jugador que parece destinado a ceder su lugar ante el regreso de Romo es Daniel Aguirre, y la historia de este chico en el Clausura 2026 merece toda la admiración posible porque se convirtió en titular indiscutible después de la fractura que sufrió Diego Campillo el torneo pasado. Y no solo se mantuvo en el 11 cuando Campillo se recuperó, sino que siguió siendo pieza fija para Milito, acumulando 12 partidos como titular en lo que va del semestre, con la única ausencia producto de una suspensión por tarjetas, lo cual significa que su rendimiento ha sido tan sólido y tan consistente que ni la recuperación de un jugador más experimentado lo pudo sacar del equipo hasta que llegó el regreso de Romo, que es un nivel diferente de exigencia competitiva que pocos jugadores de su edad podrían enfrentar con la misma naturalidad. El esquema que todo indica, Milito planea para el cierre del torneo y eventualmente para la liguilla sería con Romo y Campillo en la saga central,
Fernando González y Brian Gutiérrez en el mediocampo como dupla que ha mostrado equilibrio y buen funcionamiento colectivo, y todo esto con la variable de Omar Gobea, que cuando regrese completamente de su lesión va a generar otro reajuste táctico que Milito tendrá que resolver con la misma creatividad que ha caracterizado sus decisiones en todo el semestre. Pensando bien, tener que elegir entre jugadores de este nivel para armar un 11 es exactamente el tipo de problema que confirma que el proyecto de Milito en Chivas tiene una profundidad de plantel que hace mucho tiempo no se veía en el chiverío, y esa competencia interna es uno de los factores más importantes detrás del rendimiento extraordinario del equipo en este Clausura 2026. Cambiando de asunto, pero con una conexión directa con esos jugadores del rebaño que están compitiendo por su lugar en el 11, precisamente necesitamos hablar sobre algo que la directiva del Guadalajara está manejando con una firmeza y una claridad que merece todo el reconocimiento posible, porque el interés de Europa en los jugadores rojiblancos ya no es un fenómeno de uno o dos clubes curiosos, sino un asedio sistemático y coordinado que involucra múltiples equipos del viejo continente y que ha generado ofertas concretas con cifras reales que la directiva ha tenido que evaluar y en todos los casos hasta ahora rechazar con el mismo argumento que se ha convertido en la postura oficial del club. El talento rojiblanco tiene un valor alto y quien quiera ficharlo va a tener que pagar lo que corresponde sin descuentos ni concesiones que no se justifican. La primera oferta formal que se conoció llegó desde el CSKA de Moscú, un club que mostró interés en Armando González y estaba dispuesto a pagar nada menos que los $15 millones de su cláusula de rescisión, una cifra que en cualquier otro contexto hubiera generado una negociación seria, pero que el Guadalajara rechazó porque el proyecto deportivo del club ruso no convenció ni al delantero ni a la directiva rojiblanca, lo cual dice mucho sobre la madurez con la que este club está tomando las decisiones de mercado, porque no se trata solo de cuánto se paga, sino de a dónde va el jugador y qué representa eso para su desarrollo profesional a largo plazo. Después llegó el Copenhague con una oferta por Raúl Rangel, que también fue rechazada por considerarse insuficiente económicamente, y el interés del club danés no se limita al portero, sino que también incluye a Diego Campillo, Daniel Aguirre y Roberto Alvarado, según confirmó el periodista Pepe del Bosque con fuentes directas del propio Copenhague. Y anteriormente, el Brujas de Bélgica había mostrado interés por Hugo Camberos, que igualmente no prosperó, porque el Guadalajara mantuvo la misma postura de no malbaratar su talento, independientemente del origen geográfico de la oferta. El panorama económico que se proyecta para el mercado de verano es verdaderamente extraordinario, porque solo con las posibles ventas de Armando González y Raúl Rangel, el Guadalajara podría ingresar al menos 21 millones de euros. Y si se suman negociaciones por Camberos, Campillo, Aguirre o Alvarado, el mercado podría convertirse en el más lucrativo de la historia reciente del club, con recursos suficientes para reinvertir en refuerzos estratégicos y continuar fortaleciendo las fuerzas básicas que han sido la fuente de todo este talento. Yo creo que la postura de la directiva del Guadalajara de no vender barato es la decisión más inteligente que este club ha tomado en muchos años, porque en el fútbol mexicano hay una historia demasiado larga de clubes que vendieron sus mejores jugadores por debajo de su valor real porque la necesidad económica del momento los obligó a aceptar condiciones desfavorables, y que Chivas tenga la solidez financiera para rechazar ofertas de $15 millones dice todo sobre la salud del proyecto que Amaury Vergara está construyendo. Ya que hablamos sobre los movimientos de mercado que están definiendo el futuro económico del rebaño, ahora vamos a hablar sobre el movimiento comercial, que aunque todavía no tiene comunicado oficial, ya es el secreto más conocido del fútbol mexicano y que cuando se anuncie, formalmente va a generar una de las conversaciones más grandes que ha tenido el chiverío en muchos años, porque la llegada de Nike al Guadalajara está prácticamente confirmada por múltiples comunicadores del nivel de Carlos Ponce de León del diario Récord, quien escribió en su columna que lo que era rumor de redes sociales ya se confirmó y que Pumas cambiará de marca en su uniforme porque Nike los dejará tras 12 años de relación para centrar todos sus recursos en el siguiente mejor jersey del mercado mexicano, que es precisamente el de Chivas. La historia tiene una lógica comercial perfectamente clara porque Nike perdió al América cuando Adidas llegó con una oferta que las Águilas no pudieron rechazar, y ese golpe en el ego corporativo de la marca del Swoosh los motivó a ir con todo por el siguiente jersey más atractivo del mercado nacional, que es el rojiblanco del Guadalajara, haciendo el esfuerzo económico necesario para arrebatárselo a Puma, que paradójicamente ya vistió a los propios Pumas de 2009 a 2014.
y que ahora cierra el círculo regresando a los universitarios como patrocinador ante la salida de Nike. El motivo por el que todo esto sigue siendo oficialmente un secreto a voces es que el contrato actual del Guadalajara con Pumas se mantiene vigente hasta el mes de junio. Y mientras ese vínculo esté activo, la directiva rojiblanca tiene prohibido dar indicios oficiales del cambio de patrocinador, aunque prácticamente todo el mundo en el medio ya sepa exactamente lo que va a pasar. Yo ha hecho que la llegada de Nike al Guadalajara es un cambio de dimensión comercial para el club que va mucho más allá de una playera nueva, porque Nike trae consigo una visibilidad global, una distribución internacional y un poder de marketing que puede proyectar la marca Chivas en mercados que hoy todavía no la conocen con la profundidad que merece, y eso combinado con el nivel deportivo que está mostrando el equipo puede marcar el inicio de una era completamente nueva para el rebaño sagrado. Ahora vamos a hablar sobre algo que como chiverío uno mira con una mezcla muy particular de orgullo mundialista y preocupación deportiva inmediata, porque el estadio Akron en este momento no tiene ni un centímetro de pasto sobre su terreno de juego, y las imágenes del dron que compartió el reportero de Claro Sports, José María Garrido, muestran un estadio completamente pelado a menos de 2 meses del Mundial 2026, en lo que la directiva rojiblanca explicó como una remodelación exigida por la FIFA para implementar el pasto híbrido que el máximo organismo del fútbol mundial requiere en todas las sedes del torneo. Y hay que recordar que este no es el primer cambio de césped que vive el Akron, porque en el verano de 2025 ya se realizaron múltiples trabajos de remodelación que, entre otras cosas, retrasaron el debut del Guadalajara en el torneo anterior, generando el tipo de inconveniente logístico que ningún club quiere repetir cuando está en plena competencia. La buena noticia para el chiverío es que la directiva confirmó con total claridad que los trabajos se realizarán en un periodo de 11 días y que todo estará listo para que el rebaño juegue en casa el próximo 18 de abril, cuando reciban al Puebla en la jornada 15 de la fase regular, lo cual significa que el Akron no va a ser un problema para la recta final del torneo ni para la liguilla, que ya está a la vuelta de la esquina, y que las obras mundialistas no van a interferir con los planes deportivos de Milito de una manera que afecte los resultados del equipo en los momentos más importantes del semestre. Pensando bien, ver el estadio Akron completamente sin pasto a menos de 2 meses del Mundial es una imagen que como chiverío genera un orgullo enorme, porque confirma que nuestra casa va a ser escenario de los partidos más importantes del torneo más grande del mundo, y que la FIFA confió en el Guadalajara para organizar eventos de esa magnitud es un reconocimiento que el chiverío completo merece celebrar. Ya que hablamos sobre el estadio y sobre la preparación del club para los momentos más importantes que se vienen, ahora vamos a hablar sobre las palabras que Fernando González tuvo esta semana y que resumen con una contundencia y una honestidad que pocas veces se ven en el fútbol mexicano todo lo que este Chivas ha logrado construir en este clausura 2026, porque el Oso no tuvo ningún inconveniente en admitir que el Guadalajara ha dado el paso, que lo convierte en el equipo más temido de toda la Liga MX y que el resto del fútbol mexicano los ve como el rival a vencer en el torneo local. Una declaración que en otro contexto podría sonar a arrogancia, pero que viniendo de alguien que inmediatamente después pidió no bajar los brazos ni conformarse con lo que ya se ha hecho, suena exactamente a lo que es la combinación perfecta de confianza ganada con trabajo y humildad inteligente que sabe que el objetivo todavía no está cumplido. El Oso reconoció que el semestre ha sido de ensueño con todo lo bonito, los goles y los momentos de remar contracorriente que al final salieron como el equipo quería o con los puntos que necesitaba, pero también fue muy claro al decir que no pueden bajar los brazos ni conformarse con lo que han hecho, porque partido a partido tienen que demostrar más y seguir con la solidez, la rapidez y la efectividad, que es lo que define a este equipo en su mejor versión. Y para completar el mensaje con la advertencia que Tigres necesita escuchar antes del sábado, González fue contundente al decir que van a ir con la misma intensidad y humildad con la que enfrentan cada partido, que saben que los felinos tienen cualidades, pero que Chivas tiene que dar siempre su mejor versión, independientemente de quién sea el rival. Yo creo que el Oso González resume en esas palabras exactamente la mentalidad que ha llevado a este rebaño hasta donde está, y que un equipo que combina la confianza de saber que es el mejor con la humildad, de saber que todavía falta lo más importante, es exactamente el tipo de equipo que tiene la madera para terminar levantando el trofeo cuando llegue la liguilla.